De la corona a la independencia, las reformas borbónicas y la chispa que encendió a Nueva España. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que piensen en algo. Imaginen que en su comunidad, de un día para otro, alguien que nunca ha vivido ahí, que no conoce las costumbres ni las necesidades de la gente, llega a decidir cómo deben trabajar la tierra, qué pueden sembrar y qué no. Y además les exige entregar buena parte de lo que producen. ¿Cómo creen que reaccionaría la gente? ¿Con conformidad o con molestia? Pues bien, algo parecido, aunque a mayor escala, fue lo que vivió Nueva España, es decir, lo que hoy conocemos como México, durante la segunda mitad del siglo XVIII. El día de hoy les voy a hablar de las reformas borbónicas, un conjunto de medidas que el rey Carlos III de España aplicó en nuestro territorio y que, aunque en su momento generaron riqueza y crecimiento, también sembraron un descontento que, años después, ayudó a encender la mecha de la independencia de México. Aquí les va un dato para empezar. Durante la época en que se aplicaron estas reformas, la población de Nueva España se llegó a duplicar, es decir, había más gente, más comercio, más movimiento económico que nunca antes. Y sin embargo, esa misma época de bonanza fue la que, paradójicamente, preparó el terreno para la rebelión. ¿Cómo es posible que la prosperidad y el descontento hayan caminado de la mano? Eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Empecemos por lo más básico. Cuando hablamos de reformas borbónicas, no nos referimos a un solo decreto ni a una sola ley, sino a todo un paquete de cambios económicos y administrativos que la corona española implementó en América durante el reinado de Carlos III. Y estas reformas perseguían, en esencia, dos grandes objetivos. El primero era sacarle el máximo provecho económico posible al territorio novohispano, es decir, aumentar los ingresos que España recibía de estas tierras. El segundo objetivo era afianzar, o sea, fortalecer el control administrativo sobre el territorio para que todo estuviera más vigilado y controlado desde el centro del poder. Yo les pido que se imaginen esto como si fueran el dueño de un rancho muy grande que decide, después de años de dejar que sus encargados regionales manejen las cosas a su modo, mandar inspectores para que revisen todo con lupa, cobren más impuestos y controlen hasta el último detalle de la producción. Eso, a grandes rasgos, es lo que hizo la corona española con Nueva España. Una nota importante. Durante mucho tiempo, en los libros de historia, se explicaba la independencia de México casi únicamente como una pelea entre los criollos, que eran los españoles nacidos aquí, en América, y los peninsulares,
que eran los nacidos en España. También se decía que fue simplemente una consecuencia de que Estados Unidos se independizara primero. Hoy en día, los historiadores han avanzado mucho en sus investigaciones y nos explican que esa visión se queda corta. Para entender realmente por qué estalló la independencia, tenemos que mirar también estas tensiones económicas y administrativas que las reformas borbónicas provocaron dentro de la propia sociedad novohispana. Una de las primeras medidas de este reformismo fue centralizar el poder en funcionarios enviados directamente por el rey. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que las decisiones importantes dejaron de tomarlas en buena medida las autoridades locales que conocían el territorio y pasaron a manos de funcionarios recién llegados de España. Piensen, jóvenes, si en su comunidad las decisiones sobre el uso de la tierra, del agua o de los caminos las tomara alguien que nunca ha pisado esos terrenos, que no sabe cuándo llega la temporada de lluvias ni qué cultivos funcionan mejor en cada suelo, ¿ustedes confiarían plenamente en esas decisiones? Es muy probable que no. Y eso exactamente fue lo que sintieron muchas de las élites locales de aquella época. Vieron reducida su influencia y su poder de decisión, y ese distanciamiento generó un resentimiento que fue creciendo con el tiempo. Para poner en marcha todos estos cambios, la corona envió a un funcionario llamado José de Gálvez a realizar lo que en esa época se llamaba una visita, que en realidad era una inspección profunda de toda la administración hacendaria, es decir, del manejo del dinero público. El resultado de esta visita fue un aumento considerable en la fiscalización y en el control sobre la economía. ¿Y quién se benefició principalmente de esto? La corona española. Fue, podríamos decir, una auditoría a gran escala que buscaba que ni un solo peso se escapara del control real. El estanco del tabaco. Aquí llegamos a uno de los ejemplos más claros de cómo funcionaban estas reformas en la práctica. El estanco del tabaco. Quiero que se imaginen esto. De la noche a la mañana, el gobierno decide que solamente él puede sembrar, procesar y vender el maíz en todo el país, y que cualquier persona que intente hacerlo por su cuenta será perseguida como contrabandista. Así de drástico fue el estanco del tabaco. Se prohibió su cultivo en la mayor parte del territorio y solamente se autorizó bajo vigilancia muy estricta en ciertas regiones, principalmente en las villas de Córdoba y Orizaba, en el estado de Veracruz. Fíjense en la magnitud del negocio que representaba esto. El propio virrey de aquel entonces, el conde de Revillagigedo, reconoció que el estanco generaba una ganancia anual de 3.500.000 pesos, una cifra que solamente era superada por las ganancias de la minería, que era la actividad económica más importante de todo el virreinato. No es casualidad que, gracias a esta riqueza, la villa de Orizaba lograra en 1774 que se le reconociera oficialmente su título, ganándose el sobrenombre de la Perla de la Corona.
Pero, como suele pasar, cuando alguien concentra tanto poder económico, no todos salieron ganando. Para muchas comunidades indígenas de la región de Orizaba, Córdoba y Zongolica, este monopolio significó justamente lo contrario a la prosperidad. Se les limitó a sembrar solo con autorización. Se persiguió con dureza a quienes vendían tabaco por su cuenta y muchas familias sufrieron desplazamientos y verdaderas crisis de subsistencia, es decir, dificultades serias para sobrevivir. Una nota importante. Este tipo de control tan estricto sobre un solo cultivo no quedó solamente en los libros de historia. Hoy en día, el tabaco sigue siendo un cultivo importante en distintas zonas rurales de Veracruz, sembrado muchas veces junto con maíz, frijol y cítricos por familias campesinas. De acuerdo con cifras oficiales del sector agropecuario, en años recientes Veracruz se ha mantenido como el segundo estado productor de tabaco de todo el país, solamente por debajo de Nayarit, con más de 1.200 toneladas producidas en un solo año. Es interesante darse cuenta de que una planta que hace 3 siglos estuvo controlada casi por completo por la corona española, sigue siendo, hasta nuestros días, parte del sustento de comunidades agrícolas. Otra medida muy fuerte de este periodo fue la expulsión de la Compañía de Jesús, mejor conocidos como los jesuitas, de todos los territorios controlados por España. La razón principal: los jesuitas reconocían como autoridad máxima al Papa, no al rey, y en un momento en que la corona buscaba concentrar todo el poder en sus propias manos, esa doble lealtad resultaba para ellos inaceptable. Esta expulsión no pasó desapercibida ni fue tranquila. Provocó disturbios y levantamientos de inconformidad entre la población de lugares como San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, ya que los jesuitas eran, en muchísimas comunidades, los educadores, los misioneros, las figuras de mayor respeto y confianza social. Sacarlos de golpe fue, para mucha gente, como arrancar de tajo una parte muy importante de su vida cotidiana. La paradoja: riqueza económica y florecimiento cultural. Y aquí quiero que prestemos especial atención porque llegamos a la parte que parece contradecir todo lo que he dicho hasta ahora. A pesar de estas tensiones tan fuertes, la segunda mitad del siglo XVIII fue, en términos generales, una época de notable bonanza económica en Nueva España. La población se duplicó, con un crecimiento especialmente marcado entre los sectores indígena y mestizo, y esto trajo consigo un renovado interés por las expresiones culturales de nuestros pueblos. Lo indígena, lo criollo y lo mestizo comenzaron a valorarse y estudiarse con más fuerza que nunca. Les voy a poner dos ejemplos para que lo vean con más claridad. Por un lado, tenemos a Francisco Javier Clavijero, un historiador jesuita veracruzano que, a pesar de la expulsión que les acabo de comentar, escribió una obra monumental de 10 tomos titulada Historia Antigua de México. Por otro lado, está José Antonio de Alzate y Ramírez, un clérigo que llegó a ser miembro de academias tan reconocidas como la Academia de Ciencias de París
y la Real Academia de Medicina de Madrid, y que publicó estudios sobre temas tan variados como la grana cochinilla, que era un pigmento rojo muy valioso, la herbolaria, sitios arqueológicos como Xochicalco, la lengua náhuatl e incluso el movimiento de los planetas. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso en tiempos de tensión política, conocimiento y la cultura de un pueblo pueden seguir dando frutos. Es un poco como el maíz, que aún en años de sequía difícil encuentra la manera de crecer si las raíces están bien puestas. La vida cultural de una comunidad no se detiene solamente porque las cosas se complican en las esferas del poder. Las guerras europeas y la consolidación de vales reales. Conforme se acercaba el año 1800, España entró en conflictos bélicos con Francia e Inglaterra. Y como todos sabemos, las guerras cuestan muchísimo dinero. Para financiarlas, la corona había emitido desde 1780 unos documentos de deuda pública llamados vales reales. Cuando España se vio incapaz de pagar esos vales, tomó una medida tan desesperada como impopular. Comenzó a exigir, en calidad de préstamo forzoso, el dinero de los ayuntamientos, de los bienes comunales, de los pueblos indígenas, de los montepíos, que eran fondos de ahorro y ayuda mutua, y hasta el dinero que las iglesias guardaban para el pago de misas y obras piadosas. A esta medida se le conoció como la consolidación de vales reales. Ahora bien, ¿por qué fue tan grave esta medida? No fue tanto porque se usara el dinero destinado a misas y capellanías, ya que ese gasto, en realidad, podía cubrirse con los intereses que ese capital generaba al estar prestado. El verdadero problema fue que ese dinero era justamente el que los comerciantes y hacendados novohispanos solían pedir prestado cuando atravesaban alguna crisis económica. Al quitarles de golpes esa fuente de financiamiento, muchísimos negocios quebraron y muchas familias cayeron en la miseria. Quiero que se imaginen esto con un ejemplo. Piensen en una caja de ahorro comunitaria a la que la gente recurre cuando una mala cosecha los deja sin recursos para la siguiente siembra. Ahora, imaginen que de un momento a otro, alguien con más poder que ustedes decide llevarse ese dinero para resolver sus propios problemas, dejando a la comunidad sin ese respaldo justo cuando más lo necesitaba. Así de fuerte fue el golpe que representó la consolidación de vales reales para buena parte de la sociedad novohispana. Las abdicaciones de 1808. Un reino sin rey. Llegamos ahora a un momento clave. En la primavera de 1808 ocurrió algo que sacudió a todo el imperio español. El rey Carlos IV abdicó, es decir, renunció al trono a favor de su hijo Fernando. Pero tanto el padre como el hijo, presionados por Napoleón Bonaparte, terminaron cediendo la corona española al hermano del emperador francés, José Bonaparte. Ante esto, jóvenes, les pregunto, si de pronto el máximo líder de un país renuncia y el poder termina en manos de un extranjero impuesto por la fuerza, ¿quién debería tomar las decisiones mientras tanto?
Esa fue exactamente la pregunta que se hicieron tanto en España como aquí, en la Nueva España. En la Ciudad de México, el ayuntamiento sostenía que, ante la ausencia del rey legítimo, la soberanía, es decir, el poder de decidir, debía recaer en el pueblo representado por una junta de ayuntamientos. El virrey José de Iturrigaray estuvo de acuerdo con esta idea, pero los integrantes de la Real Audiencia y los comerciantes más ricos y fieles a España temieron que esta propuesta terminara derivando en un movimiento independentista. El resultado fue un golpe de Estado. El 15 de septiembre de 1808, el hacendado Gabriel de Yermo tomó por sorpresa al virrey y a su familia, destituyéndolo de su cargo. Este hecho dejó al reino sumido en una gran incertidumbre política y sembró diversas conspiraciones entre los criollos, quienes sentían que sus posibilidades de participar en las decisiones se habían cerrado por completo. La conjura de Querétaro y el inicio de la lucha armada. Fue en ese ambiente de tensión donde nació la llamada Conjura de Querétaro, con el pretexto de organizar simples tertulias literarias, es decir, reuniones para conversar de libros y temas culturales. Se juntaban en casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz, personajes tan importantes como los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, junto con algunos clérigos, entre los que destacaba don Miguel Hidalgo y Costilla, para discutir el rumbo que debía tomar el reino ante la crisis política que les acabo de explicar. Aunque los conspiradores habían planeado iniciar un levantamiento armado en diciembre de 1810, al verse descubiertos, tuvieron que adelantar sus planes para evitar ser arrestados. Y así fue como en la madrugada del domingo 16 de septiembre, Miguel Hidalgo tocó las campanas del pueblo de Dolores para convocar a la gente a iniciar lo que hoy conocemos como la Revolución de Independencia. Se cree que sus palabras aquella mañana fueron más o menos estas. Llamó a la gente a unirse con él para defender la patria. Dijo que los gachupines, así se les llamaba de forma despectiva a los españoles peninsulares, querían entregarla a los franceses y proclamó el fin de la opresión y de los tributos que tanto pesaban sobre el pueblo. Una nota. Esta versión del llamado Grito de Dolores que les comparto es una reconstrucción histórica cuidadosa, elaborada por investigadores a partir, sobre todo, de las declaraciones que dio Juan Aldama durante su proceso militar. No existe ningún documento original firmado por Hidalgo esa mañana con sus palabras exactas. Así que los historiadores han tenido que reconstruirlas a partir de testimonios posteriores. Esto no le resta importancia al hecho histórico, pero sí nos enseña algo valioso. Debemos ser cuidadosos y críticos con las fuentes que usamos para conocer nuestra propia historia. Bueno, jóvenes, ya llegamos al final de nuestro video y quiero que hagamos un repaso breve. Vimos cómo las reformas borbónicas no fueron un simple ajuste administrativo sin consecuencias, sino un conjunto de medidas que, buscando fortalecer el control y las finanzas de la corona española,
terminaron debilitando la confianza entre el gobierno y buena parte de la población novohispana. Las élites locales perdieron poder e influencia. Los productores de tabaco sufrieron persecución y crisis. Las comunidades religiosas sintieron el golpe de la expulsión jesuita y comerciantes y hacendados quedaron sin financiamiento por la consolidación de vales reales. Y sin embargo, en medio de todo esto, también vimos algo espléndido. El conocimiento floreció. La identidad cultural de indígenas, criollos y mestizos se fortaleció y la población creció como nunca antes. Esa mezcla tan particular de bonanza con descontento fue precisamente el terreno donde germinó después el movimiento de independencia, cuando la crisis política de 1808 dejó al reino sin un rumbo claro y sin un liderazgo legítimo. Entender todo este proceso nos ayuda a comprender algo fundamental. Los grandes movimientos históricos casi nunca tienen una sola causa. Son el resultado de tensiones económicas, sociales, políticas y culturales que se van acumulando con el tiempo, muchas veces en silencio, hasta que finalmente estallan. Así que la próxima vez que vean en las noticias alguna inconformidad social en México o en cualquier parte del mundo, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Qué tensiones se habrán ido acumulando detrás de esto durante años? Porque, tal y como vimos, la historia siempre nos deja pistas valiosas para entender mejor el presente que nos toca vivir. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Saludos.